Gularte. ¿Qué tal, amigos? Buenas tardes. Aquí estamos en la entrevista otra vez de nueva cuenta. Está con nosotros Sergio Gularte y nuestro compañero Ariel Vilches. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, amigos. Gracias por acompañarnos de nuevo en esto que es Diálogos, la entrevista. En esta ocasión nos acompaña nuestro amigo de muchos años ya, Sergio Gularte. Gracias por acompañarnos. Bienvenido, Sergio. Al contrario, Ariel, muchas gracias. Muy buenas tardes por la invitación y poder platicar, poder platicar con ustedes sobre estos temas de interés para los compañeros trabajadores sindicalizados. Pues fíjate que es uno de los temas que todavía no estamos en el proceso, pero hay un gran interés de todos que se empiece a hablar y se empiece a preguntar a los que pueden tener interés en participar. Y por eso es una de las cosas que nos interesó mucho invitarte el día de hoy, para que nos platiques un poco cómo está el proceso inicialmente, cómo inicia, si estamos en pre-campaña, si ya estamos en el proceso, cómo está. Platícanos. Bueno, aún andamos, todavía no inicia el proceso, se tiene que lanzar convocatoria los días últimos de este mes de septiembre, serían los días 29, 30 y 31 de septiembre, donde se lanzaría convocatoria y serían los registros. Ahorita andamos en una pre-campaña, una intención de nosotros de conformar un proyecto, un equipo y presentárselo a los compañeros trabajadores. Oye, Sergio, pero para entender un poquito más todo esto del sindicato, de la burocracia, porque los paseños luego hablamos de burocracia y nos referimos a la gente del municipio. ¿Qué abarca todo esto de la sección La Paz para la burocracia? Bueno, la sección La Paz son los trabajadores sindicalizados. Conforman el sindicato de trabajadores de Zapa, de ayuntamiento, incluyendo servicios públicos y tránsito, Congreso del Estado, Tribunal y Gobierno del Estado. Y por supuesto en las delegaciones también hay compañeros trabajadores sindicalizados. Somos alrededor de 3.500 trabajadores en todo el municipio de La Paz. Eso está muy interesante porque luego te digo, hablamos de burocracia y luego nos remitimos al municipio, al ayuntamiento y con sus broncas, ¿no? Bueno, tú ya tienes muchos años, de alguna manera ligado al sindicato, has ocupado varias carteras ya, tienes experiencia y es parte de lo que te impulsa para buscarlo. Así es, de hecho, principalmente eso, ¿no? La experiencia y el conocimiento que hemos adquirido a través del tiempo, no nada más en el sindicato, quiero decirte que hemos trabajado en varias áreas, servicios públicos, conocemos a raíz la problemática y a los compañeros de servicios públicos en distintas áreas, en ayuntamiento también, en el área de ingresos, en recaudación y nos conocimos, ¿no? Precisamente hace ya unos añitos. Y aparte porque Bueno, ya le dijiste viejo, unos ayeres, ¿no? Entonces, eso es lo que nos impulsa realmente el trabajo que hemos desarrollado. Y aparte que los compañeros que van con nosotros, porque no nada más Sergio es un equipo de trabajo, precisamente nos ven con esa madurez y con esa responsabilidad que hemos atendido en cada uno de los espacios que hemos estado, ¿no? Entonces también ellos son los que nos impulsan a seguir adelante en este proyecto que ya va caminando, yo considero que muy bien. Oye, una cosa que me llama la atención, ¿por qué tendría que ser Sergio dirigente? ¿Cuál sería tu fuerza, tu impulso que la gente dijera, sí me convence el Sergio? De hecho, ¿por qué Sergio? Te les comentaba, no es nada más Sergio, ¿sí? Yo confío mucho en el equipo de trabajo que hemos conformado. Ciertamente que yo voy encabezando este proyecto de los compañeros, ¿no? Pero porque tenemos ese interés de que realmente nuestro gremio cambie en atención, en resolver los problemas que estamos padeciendo, que padecemos en ayuntamientos. Por supuesto que hay problemas en cada una de las áreas, en cada uno de los espacios de gobierno, tribunal, congreso, gobierno, junta estatal, Zapa, pero por lo regular los que más resentimos este tipo de problemáticas somos en ayuntamiento. Por ejemplo, cada quincena, ahorita que estamos a día 14, estamos con la incertidumbre de si vamos a la próxima semana, mañana, si vamos a recibir nuestro pago, pues, nuestro salario, por ejemplo, y de qué manera lo vamos a recibir, ¿sí? O se van a dar el grito de la independencia o otro grito de dolor, ¿no? Sí, precisamente
eso consideramos nosotros que tenemos esa experiencia y esa capacidad para sacar adelante nuestro gremio, porque no somos sindicalizados, nosotros somos sindicalistas, en realidad. ¿Cómo haces la invitación a las otras corrientes al interior para unificar con Sergio toda esa propuesta? Bueno, nosotros somos un equipo abierto, somos compañeros y estamos seguros que podemos crear esa tan anhelada unidad sindical que hemos buscado, de que ya no sean corrientes, al final de cuentas son maneras de cómo desarrollar una administración sindical, ¿no? Y nosotros seguimos abiertos a ese proceso, a esas ideas, a esas ideologías que se sumen a este proyecto que yo considero que es de hecho es el ganador. Por ejemplo, ahorita hablamos del municipio. El mensaje para los del gobierno del Estado, los sindicalizados del gobierno del Estado, ¿cuál sería tu mensaje diferenciador del municipio a los del gobierno del Estado? Vamos a tener esa cercanía, ¿cierto? Que en el ayuntamiento tenemos esas problemáticas, ¿no? Es que eso nos deben retenciones de diferentes tipos, pero en gobierno también hay que atender, hay que acercarnos, hay que estar con los compañeros, ver cuáles son sus necesidades y buscar la manera de atenderlas y resolverlas de manera inmediata. Okay. Bueno, Sergio, hablas de una parte que es la que obviamente atañe, le corresponde a una dirigencia del sindicato, que es la del contacto permanente, el resolver los problemas del gremio, pero la contraparte, ¿cuál debe ser la postura de un sindicato con el poder, con el gobierno, con la parte que es patronal, por así decirlo? Nuestro gremio, por estatutos, es buscar siempre los beneficios de los trabajadores y sus familias. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos que ser de diálogo, de buscar que sean un contrapeso, por supuesto, ¿no? Dentro de lo que es la parte patronal con nuestro sindicato, pero nosotros tampoco sin excedernos, ¿sí? en las negociaciones contractuales que se tienen que dar año con año, siempre en la búsqueda del beneficio de la base trabajadora, ¿sí? Pero también con el diálogo permanente con los patrones en este caso, ¿no? Tiene que ser de esa manera y, por supuesto, informarle a la base trabajadora que ese tipo de negociaciones sean transparentes, que sean claras y que se involucren también a los trabajadores en la toma de decisiones. Sobre todo, bueno, hay una de las cosas que estamos ahorita recibiendo aquí en los mensajes, muchos de apoyo. Mándenles unos saludos y decirles. Por supuesto, muchas gracias. De hecho, este apoyo, los mensajes, en las redes sociales no se involucra mucho en este tema, pero no nada más eso, también hay que acercarnos a la base, platicar directamente con los compañeros. Y por supuesto les agradezco a cada uno de ellos el apoyo, porque de hecho eso es lo que nos impulsa a seguir adelante, ¿no? A seguir caminando. Eso significa que sí te están escuchando. Bueno, qué bueno, ¿no? Eso es bueno, güey. No, por supuesto, gracias a ustedes. Fíjate, la principal cosa que debe tener un líder es ser escuchado. Porque a veces, y también escuchar a sus seguidores para poder entender la problemática y poder tener esos contrapesos, lo que decía ahorita Vilche, el área patronal, el área de los trabajadores, y encontrar el justo medio para poder transitar y que todos ganen, ¿no? Sí, ese es un tema muy interesante y yo les digo, el equipo de trabajo que hemos conformado ciertamente va Sergio aquí encabezando, pero aparte va soportado por un grupo de compañeros con mucho conocimiento y con mucha experiencia, que yo tengo la certeza, tengo la confianza que vamos a poder darle un giro de 180 grados a esto que tenemos, estas problemáticas que vivimos en el sindicato. Ciertamente, y vale decirlo, la actual dirigencia pasó por problemas serios, ¿no? De la pandemia y que a lo mejor no le dio oportunidad de operar, ¿no? Entonces, yo considero que si la base trabajadora nos da la oportunidad de llegar, podemos nosotros operar, atender, resolver. Y no nada más es grilla, también hay actividades culturales, hay actividades deportivas, hay otros conceptos que también significa el sindicato. Platicamos nosotros con compañeros, que nos tocó estar en unas administraciones atrás, y teníamos una rondalla sindical nosotros, por ejemplo, ¿no? En donde esa rondalla no nada más era
para eventos, para festividades, se ocupaba en muchos conceptos. Por ejemplo, cuando se jubilaba un compañero, nosotros le hacíamos un evento, un ambigú con la familia y tocaba la rondalla ahí, era algo muy bonito, muy armonioso, pero aparte se nos pedía poder participar en actividades culturales de otros gremios, de otros sindicatos, del gobierno del estado, del DIF, en noches de plenitud en el malecón, por ejemplo. Y hay un tema importante aquí, por ejemplo, la rondalla, nos pidieron en una ocasión, yo tocaba en la rondalla, por eso les digo, nos pidieron que tocáramos en un evento de Chayito Morales, ¿sí? En un homenaje a Chayito Morales, la rondalla sindical, habiendo otras rondallas de gran prestigio aquí, pues la rondalla Sur, rondalla Naís, y nos pidieron a nosotros que participáramos. Entonces, la rondalla llegó a crecer tanto que ya tenía un prestigio y tenía renombre, pues, de puros trabajadores sindicalizados. Es lo que hemos platicado en el programa, el regreso de la subcolegialidad. O sea, muchas cosas de antaño que se habían practicado y que habíamos dejado de hacer. Luego que tú también estás retomando ese tipo de actitud de regresar las cosas. Nos preguntan aquí uno de las personas que nos ven sobre los delegados que ya tienen mucho tiempo como delegados. ¿Qué va a pasar con ellos? Nosotros traemos un tema de revisión de cada uno de los documentos que tenemos dentro del sindicato, en la mesa, por supuesto, ponerlo en la mesa, de reglamentos, del estatuto y de varios temas ahí. Y ese es un punto muy importante, lo que comenta el amigo Jaime. Nuestra propuesta es de que cada 3 años se haga una evaluación a los delegados sindicales, ¿sí? Pero que quede por estatuto. Si un delegado sindical ha trabajado bien, pues los compañeros trabajadores van a tener la oportunidad de ratificarlo o decirle hasta aquí nada más, no hiciste bien tu trabajo, y por medio de elección secreta y directa se cambia el delegado. Entonces es una propuesta que tenemos nosotros. Escucharlos se convierten en unos fideles, ¿no? Sí. Ya se convierten ya por vitalicios ahí los delegados, ¿no? Sí, hay unos delegados que están en esas condiciones. Entonces tenemos que darle ese valor también a la base trabajadora, ¿no? Perfecto. Pues ahí está contestada la pregunta, y si alguien tiene otra, aquí está Sergio dispuesto y puesto para entrarle a toda la pregunta que le diga. Claro que sí. Me regreso un poquito, Sergio, ahorita que estás hablando de otro tipo de actividades que no fuera del ámbito laboral o estrictamente de la relación patronal. El tema del deporte, pues es un tema que a ti te apasiona mucho, lo practicaste también o lo sigues practicando, ya no hemos coincidido en ese tema, pero bueno, ¿cuál es la propuesta de Sergio en el tema del deporte? Fíjate que todavía lo seguimos practicando, ya no como antes, ¿no? Que yo me lastimé la rodilla, Sergio, ya no puedo. Sí, todos nos lastimamos. Si no estuviera jugando en el América, no fue por la rodilla. Es que aquí, de hecho, tenemos que regresar a esa actividad recreativa, deportiva, de convivencia, ¿no? Porque eso tiene que ser, tener también ese vínculo, esa relación directa con las delegaciones, que yo considero que se han perdido, ¿sí? Y tienes que, por supuesto, llevar cada una de las actividades que el sindicato tiene aquí en lo que es el centro de la paz, lo que es la paz, poderlo llevar a las delegaciones, actividades culturales, deportivas, que haya ese vínculo con ellos, que no se sientan tan alejados, tan olvidados. Hace un par de días platicábamos con un compañero, José Alfredo Chávez, el delegado de Todos Santos, y él nos comentaba eso precisamente, que se sienten las delegaciones olvidadas, que no hemos regresado como sindicato a ofertarle cada uno de las actividades que hemos tenido, ¿no? Los que se tienen aquí dentro del sindicato. Entonces tenemos que buscar esa manera para que sea un tema integral en cada una de las actividades que presentamos. Es regresar otra vez a esa gran familia que tenían antes, ¿no? Pues totalmente, definitivamente tenemos que ganar, recuperar esa confianza, es lo que yo les comento. ¿Cómo recuperamos esa confianza de la base trabajadora? Tenemos que ser cercanos, tenemos que escucharlo, abrirle las puertas a la base, buscar cuáles son las necesidades. Si en campaña fuimos a un área en específico, tenemos que volver, y no importa que haya una problemática, al final de cuentas es dialogar, que el trabajador sienta esa cercanía de su gremio y su dirigente, ¿sí? Porque aquí, desgraciadamente, ¿qué pasa? Llega
un dirigente y se les olvida la base trabajadora. Y somos un trabajador más. Y estamos para servir y para atender. Tenemos que ir con esa convicción los que vamos al sindicato. ¿Sí? Por eso les comentaba al principio. No, tenemos que ser, en vez de ser sindicalizados, tenemos que ser sindicalistas. Hay que sentir la camiseta de servicio sobre todo. Fíjate que es un tema que ya hemos repetido aquí, estemos regresando a recuperar los valores que teníamos antes y que nos hacían ser una gran familia en toda su California. Si ibas a Todos Santos, conocías a todos, de alguna manera tenías esa cercanía, y como que a pesar de que tenemos más tecnología y más otras cosas, hemos perdido esa cercanía, como que tenemos una lejanía, y el calor de los cercanos, de los trabajadores, como que se sienten alejados y desprotegidos, ¿no? A la vez. Sí, totalmente. Traemos nosotros varias propuestas. Platicaba con el amigo Rubén Barranco, no sé si lo conozcan ustedes, un gran músico, y él nos decía, hay cosas tan sencillas que podemos hacer, Sergio, en actividades culturales. Vámonos regresando a enseñarle a los niños cómo hacer papalotes, por ejemplo, ¿no? Algo que los niños están tan metidos en los juegos, en los videojuegos, que se olvidan esas cosas que a nosotros nos dieron de alguna manera esa alegría y esa satisfacción cuando estábamos jóvenes, ¿no? Cuando estábamos chamacos. Entonces podemos llegar a esos temas tan tangibles como actividades al aire libre. Llevémonos a acampar, llevémonos a caminar a los niños. Tener alternativas. Tener alternativas totalmente, ¿no? Mira, y justamente viene esto que nos comentas de la cercanía, de los deportes, de la cultura, con la apertura de las actividades que se están llevando a cabo con la nueva realidad después de la pandemia, que poco a poco ha ido llevándonos, así es, recuperando la realidad, ¿no? O la normalidad que veníamos. Porque es cierto, lo mencionaste hace rato, quizá este sindicato actual se vio o se topó con pared con una pandemia, dejó de hacer muchas cosas, pero de aquí en adelante quizá ya no pueda haber ese tipo de pretextos, ¿no? Pues esperemos, nosotros estamos confiados que así va a ser, entonces que nos dé esa oportunidad de poder actuar, ¿no? De poder tener esa cercanía. ¿Y cuál es la ventaja que tenemos nosotros como trabajadores sindicalizados? Hay mucho trabajador valioso, preparado realmente, y lo que queremos nosotros es, ayúdanos, el sindicato te da, hay prestaciones, tienes por supuesto tus derechos, tienes tus obligaciones, pero también bríndale algo de tus conocimientos, de lo que tú sabes al sindicato. Ya sea, si es una maestra, platicaba hace rato con una muchacha que es maestra en la casa cuna, y ella nos decía, bueno, Sergio, ¿puedo darles clases a los niños? Si hay niños que tienen problemas no sé, en calificaciones, bueno, de alguna manera yo les puedo ayudar para que ellos se recuperen en eso. Entonces, de esa manera también podemos aprovecharlos, ¿no? A los trabajadores que tienen ese interés, de que también el gremio siga creciendo, ¿no? Pero tengo otra preguntita por ahí. Con respecto a los tabuladores de viático, dice que están un poco viejos ya desde el 99, que no han recibido ninguna modificación. Sí, es lo que te comentaba hace un momento sobre eso. Tenemos que revisar precisamente esos tabuladores, esos reglamentos, y cómo es posible que los compañeros que salen por alguna razón fuera de la ciudad se les pague con ese tabulador desde el 99 totalmente desfasado, y aparte que se le pague cuando regresan, o ahí después anda el sindicato peleando que se les paguen esos viáticos, pues. Fíjate que ese tema, ahorita que lo hablas, porque muchos se han hablado del tema de austeridad, ¿no? Pero lo decía el ahora secretario general de gobierno, Homero Davis Castro. El tema de la austeridad no significa que vaya a ser menos, sino que debe ser justo lo que se ocupa. O sea, no es restringir y hacerlo más chiquito el presupuesto, sino que debe ser justo lo que se ocupa. Lo que acabas de decir, al 99, ir a un lado, la gasolina, pues ya no. Para empezar, ¿no? Aunque se la den o la otra cosa, ¿no? Pero todos los gastos que conlleva, el alimento, todo se ha subido de precio. Entonces, si tienes unos viáticos del 99, pues no te alcanza. No, definitivamente. Y como te comento, nosotros nuestra propuesta no es de golpeteo, ¿no? De ir
con la espada desenvainada, ¿no? Definitivamente, ir luchando por lo que nosotros consideramos que es lo justo, ¿verdad? Pues sí, mira, está interesante, tienes un buen reto, ¿eh? Sí, son muchos temas muy interesantes. Pero lo que más nos da gusto es que te apasiona. Sí, nos No, y gusta el tema. tienes claridad, tienes ya la experiencia que viene del correr de los años, de los puestos, del mismo sindicato. Entonces, Sergio no es una persona improvisada, no, definitivamente. Sí, eso es lo que también nos ayuda, ¿no? Y nos da certeza de saber qué es lo que queremos, ¿eh? Repito, no es nada más Sergio Boluarte, es el equipo. Realmente yo tengo fe que en este equipo podemos sacar adelante, donde tú puedas decirle a una secretaria de conflictos, por ejemplo, que atienda y resuelva sin tener toda esa preocupación y poderte ocupar en otros temas, poder delegar, ¿sí? Con jóvenes con capacidad, con conocimiento, con experiencia y muchachos también que traen mucho impulso y que le interesa este tema también. Fíjate, nos llega otra preguntita también, dice. Bueno, eso ya lo hemos visto mucho comentado en los medios, los temas de retenciones que se le hacen a los trabajadores, pero que los trabajadores en su estado de cuenta siguen como si no se hubieran devengado el descuento que le hicieron en su nómina, Fonacot, Tan sencillo, y retomo esa idea y pregunta directa para Sergio, para los amigos que nos están escuchando y viendo, porque les despejes la duda. El municipio, por ejemplo, ahorita un trabajador no tiene acceso a crédito de vivienda. Así es. Es un tema serio que sí debemos de atacarlo de raíz. Precisamente es lo primero que tendríamos que hacer nosotros, sentarnos con las autoridades y decirle de qué manera lo vamos a resolver. ¿De qué manera vamos a atender este problema? Ciertamente que le toca a la presidenta Milena verlo, pero es un tema de cuenta que va a tener que buscar la manera de atenderlo, ¿no? Porque ya le tocó, ya no puede decir que no le va a tocar. ¿Sí? Ya a partir del día 28 tendrá que entrar y agarrar. Es que es un tema institucional. Ahora, ¿cómo actuaríamos nosotros? Sentarnos, revisar, como bien dices, Ariel, no tenemos FOBISTE, no tenemos FONACOM, no podemos acceder a una vivienda, a una hoja de préstamo, se nos hacen retenciones y la autoridad municipal no la aporta, no paga donde debe de hacer ese tipo de aportaciones. Hay unas financieras que nos están cobrando todos los días, te enseño el teléfono donde casi nos están demandando. Entonces nosotros como sindicato debemos de tener esa responsabilidad y decirle al patrón cómo va a atenderlo. Si vemos que no hay esa certeza, pues buscaremos lo jurídico, definitivamente. Fíjate que es un tema de lo financiero que pasó, ya le acaba de pasar algo al municipio, que el tesorero que no quiso pagar. No quiso pagar y el juez lo percibió y lo cesó y lo dejó inhabilitado. Sí, la autoridad también tiene que actuar, pues si no, así, ahí está el sindicato para esos son los equilibrios. Volvemos. El sindicato tiene que ser flexible, definitivamente, ¿no? Pero hay temas que ya no te dan para más, como este caso en el ayuntamiento. Y en el ayuntamiento sufres de muchas necesidades, tienes este problema, pero aparte tienes problemática con personal de servicios públicos donde no tiene lo mínimo indispensable para poder laborar, para poder trabajar. Hay compañeros que tenían retenciones, obras públicas, giros comerciales, donde esta administración ya no se los quiso pagar también, ¿sí? Entonces, compañeros de tránsito, por ejemplo, donde no pueden hacer sus labores porque no tienen gasolina, porque no tienen papelería, o sea, limitados. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros como gremio, de alguna manera, ver con el patrón esas necesidades, que volteen a ver a los trabajadores, ¿sí? Que le den lo mínimo indispensable para poder trabajar. Eso es muy importante. Lo bueno es que los regidores lo vi que los que van a entrar están en curso, ¿no? Entonces significa que ya deben tener... Van a entrar afiladitos, sí, como lápidas. Sí, no, listos con el problema, ya lo deben tener listo para ver cómo resolverlo, ¿no? Ojalá y tengan los elementos correspondientes. Y lo que decía la diputada Marco Moreno la vez pasada,
Estamos, primeramente, La Paz tiene un municipio de Morena, tiene un gobierno de Morena estatal y tiene un gobierno federal también de Morena. Por primera vez están alineados los astros como para poder pedir y hacer una cartita a Santa Claus y que pueda resolverse muchos problemas que antes era políticamente inviable. Esta vez vemos nosotros con gran entusiasmo de que se puedan generar esas cosas, y si ustedes como sindicatos también están de esa manera flexibles para estar dispuestas a una buena solución, yo siento que van a transitar a todo dar. Sí, de hecho es lo que comentamos, ojalá y se puedan dar, ¿no? Hoy se están alineados los astros y se puedan resolver esas problemáticas tan añejas, ¿no? Y que nos causan tanto problema a los trabajadores. Pero Sergio, también hay una tercera parte involucrada, como dicen los abogados. Es cierto el patrón, es cierto el sindicato, la representación de los trabajadores, pero el ayuntamiento, ZAPA, el gobierno del estado, el tribunal, también se deben a la ciudadanía. Bueno, sí. También Totalmente. tienen que resolver cosas para la ciudadanía. Y es que aquí nosotros como trabajadores también somos ciudadanos, pues también sufrimos a veces si no nos paga el ayuntamiento y hacemos plantón, que no pase el camión recolector, no pasa por mi casa, ¿no? Por supuesto, ¿no? Entonces sí tenemos que ver esa medianía, que a nosotros no nos conviene como sindicato tener ese tipo de conflictos. Lo que buscamos nosotros es que se resuelva, pero cuando se da un plantón, por ejemplo, ¿no? Se da en razón de una necesidad, que por lo regular es cuando no te pagan tu salario, que es sagrado, ¿sí? Entonces, desde ahí también también hay que decirle a la ciudadanía, no es porque nosotros como sindicato queramos actuar de esa manera, de mala fe, ocasionando problemas, ¿no? No, es porque hay una necesidad como ciudadano, como trabajadores y como familia también. Es parte de lo que se vive cuando no se cumple con ciertas características para poder transitar de manera favorable en el trabajo. Sí, no, a nadie nos conviene pues llegar a esos términos. Bueno, pues esperemos que no te toquen mucho de ese tipo de situaciones, ya que a veces el sindicato vamos a hacer. No, muchas gracias. Fíjate que de los detalles más interesantes que viene ahora en esta nueva administración municipal, en este gobierno que acaba de tomar protesta el profesor Víctor Castro Cosío, en el Congreso, que son las partes, entidades y el Tribunal Superior de Justicia, ¿no? Ahí es donde se engloban los 3.500 más o menos trabajadores, ¿no? ¿Cómo se dividen los votos en cada uno de los centros de trabajo? Más o menos así, ¿no? Más o menos. Sí, Por lo regular se ponen urnas, bueno, en ayuntamiento, tomando en cuenta servicios públicos, tránsito, las áreas de ayuntamiento somos cerca de 1.200 trabajadores, ZAPAS 300, ZAPA La Paz, y gobierno del estado son cerca de unos 1.300 trabajadores, tribunal como 70 y otros 70 del área del Congreso. Y por supuesto también en las delegaciones también son alrededor de otros 200 trabajadores aproximadamente. En las delegaciones, al momento de las elecciones se ponen urnas en cada una de las delegaciones. Aquí en el municipio de La Paz solo en la sección, no sé qué decisión vayan a tomar la comisión electoral, pero por lo regular es en la sección nada más. Es voto directo. Es voto directo y secreto. Y es voto por voto. No hay diferenciación de un voto. Si los del tribunal, los del gobierno, todos cuentan, así es. Voto por voto. Voto secreto y directo. Muy bien, ¿no? Pues entonces. Una ardua labor, ¿eh? Sí, para la comisión electoral le toca una chambita buena. ¿Y no hay mucha abstención en la votación? No, por lo regular te vota el 70-80% de los trabajadores. Muy buena votación, la verdad, que muy buena, y eso significa que también hay buena competencia. Hay interés de los compañeros de participar, ¿no? No, y legitima los procesos, como siempre. Así, definitivamente. No, pues qué bueno, mira, si no tienes otra cosa que más de decirnos o ¿Algún mensaje que quieras decir? No, pues
bueno, agradecerles, por supuesto, a ustedes por la invitación, poder charlar, poder platicar sobre estos temas y ojalá me permitan poder, ya que se conforme, se dé abierta la campaña, podemos platicar con ustedes, pero ya en sí propuestas que tenemos, propuestas generales hacia los compañeros trabajadores. Nosotros tenemos un tema muy importante que se llama mutualidad sindical. Englobamos temas generales, la mutualidad sindical, fondo de ahorro, viáticos, por ejemplo, manejamos temas generales y temas muy específicos, por el caso de ayuntamiento, retenciones, adeudos y esas cosas, ¿no? Para platicarles de qué se trata la mutualidad sindical, es un concepto que se les paga a los compañeros que se pensionan y se jubilan, ¿sí? Es como un tipo bono, podemos decirlo de esa manera, ¿no? De 99,000 pesos, ¿sí? Cada vez que se jubilan, el sindicato tiene la obligación de entregarles, pero ha habido problemas ahorita con la cuestión de los pagos, están muy desfasados y no se le ha dado esa información a la base trabajadora. Nosotros traemos un proyectito y si me permiten, quisiera hacer invitación a las personas que se les adeuda este concepto de mutualidad sindical, a los pensionados y jubilados que pasan por que han sido afectados. Queremos tener una reunión nosotros el día jueves 16 a las 9 de la mañana en el Salón Casino Bellavista. Los invitamos para presentarle nuestra propuesta sobre este tema, de qué manera lo vamos a atender, de qué manera lo pensamos nosotros como planilla, cómo lo vamos a resolver, ¿sí? Entonces, ese tema nada más, y por supuesto agradecerles a los compañeros que han estado viéndonos y que han estado ahí por las redes haciendo las preguntas respectivas, ¿no? Bueno, Sergio, pues muchas gracias por acompañarnos. Por supuesto que la mesa queda abierta para cuando ya sean los momentos ya de campaña y ya estés más inmerso en estos temas de la renovación de la dirigencia sindical, y pues aquí estaremos a la orden, ¿no? Claro que sí, este es un espacio precisamente donde vienen las propuestas, donde la gente que tiene ganas de trabajar y de aportar esa pasión para salir adelante, seguramente aquí te vamos a tener otra vez de nueva cuenta y aquí en Diálogos en la Entrevista te seguiremos atendiendo. No, al contrario, pues mucho gusto, muchas gracias y buena tarde. Muchas gracias.